Saludos. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lógica. En este caso tengo 4 ejercicios. Estos 3 han sido sacados del examen del 2019-2024, no recuerdo, ¿verdad? Junto con este de acá y este de acá, ¿no? Y este de acá, bueno, fue sacado del libro, porque bueno, no encontré uno que fuera así de traducción en los exámenes. Entonces, bueno, vamos a resolver este ejercicio. A ver, como siempre que ustedes resuelvan un ejercicio de este tipo de traducciones, lo que deben hacer siempre es encontrar los conectores. Bueno, la I es un conector, ¿no? Recuerden que esta coma y este entonces también son un conector y este sí también está funcionando como un conector, ¿no? Entonces, bueno, recuerden, a ver, el sí y el entonces lo que están diciendo es una condicional, ¿no? O sea, es decir, una implicación. Vamos a hacer esto un poco más grande. Ok. Entonces, bueno, vamos a llamar, esto lo voy a hacer con teclado, ¿no? Porque es un poco más fácil. Entonces vamos a llamar a P. Vamos a llamar a P. Vamos a definir nuestras proposiciones, ¿no? ¿Cómo defino yo mis proposiciones? Recuerden, uno define las proposiciones en cierto sentido, se le llaman proposiciones atómicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las vamos a definir de tal forma que no contengan más proposiciones encima. Es decir, que sean una sola proposición, ¿no? Que no sean varias proposiciones unidas con conectores. Por ejemplo, ¿cuál sería la primera proposición? Hay huelgas, ¿no? Vamos a llamar a Q. Siguiente proposición sería hay paro de transportistas, ¿no? Paro de transportistas. ¿Cómo se nota que este libro fue hecho en 2019, ¿no? ¿Se acuerdan el paro de 2019? Bueno, PQR. ¿R quién sería? Las pérdidas son cuantiosas, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos nuestras proposiciones atómicas. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué me está diciendo acá? Dense cuenta que aquí yo tengo una condicional, ¿no? Entonces yo tengo, aquí yo, ¿qué tengo yo aquí? Yo tengo, si esto pasa, vamos a cambiar de color, si esto pasa, a ver, si esto pasa, entonces pasa lo de acá. Entonces, ¿quién sería el consecuente? El antecedente. Recuerden, las condicionales son una promesa, ¿no? Y el antecedente siempre es lo que se debe cumplir. Entonces, ¿qué me dice esto de acá? Me dice que si esto ocurre, ¿verdad? Si esto ocurre, entonces la promesa ¿cuál es? Que las pérdidas van a ser cuantiosas. Entonces, ¿cómo sería eso? Sería algo que implica a quién. Las pérdidas serán cuantiosas, que es R, ¿no? Ok, eso es R. Listo. Ahora, si se dan cuenta, aquí tengo dos proposiciones unidas por un conector, que es el I, ¿no? Entonces, el I recuerden que es la V invertida. Entonces, ¿qué sería? P y Q implican R. Es decir, si hay huelgas y hay paro de transportistas, entonces las pérdidas son cuantiosas, ¿no? Entonces, esa sería la proposición. Listo. Ok, una proposición equivalente, recuerden que la contrarrecíproca es equivalente a la condicional normal, no la original. Entonces, esto aquí es equivalente a no R, implica a no P y Q. Pero, por propiedades de los, creo que mis P salen muy fuertes, ¿no? Tengo que ponerle algo al micrófono. A ver, por las leyes de Morgan, ¿qué me quedaría aquí? Recuerden que la negación entra y le da la vuelta al conector, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? No P o no Q. ¿Por qué? Leyes de Morgan. Leyes de Morgan. Ok, entonces bueno, ¿cómo traduciríamos nosotros eso de ahí? Bueno, lo podemos traducir así, ¿no? Vamos a traducirlo directamente. Sería sí, ¿por qué sí? Porque recordemos que eso es un condicional, ¿no? Si las pérdidas no son cuantiosas, porque recordemos que estamos negando esa proposición, entonces no hay huelgas o, ¿por qué la O? Porque recordemos que esa I por las propiedades de Morgan se convierte en una o no hay paro de transportistas. Entonces, bueno, vamos a buscar la proposición más similar a esa de ahí, ¿no?
A ver, se dice, si no hay pérdidas, entonces no hay huelgas o no hay paro de transportistas, ¿no? Directamente la primera, ¿no? Entonces esta de aquí, ¿no? Entonces la respuesta correcta es esta de aquí y bueno, le ponemos carita feliz. Repito, ¿qué es lo que tienen que hacer en este tipo de ejercicio siempre? Primero, definir sus proposiciones. ¿Cómo van a definir sus proposiciones? Las van a definir de tal forma, estoy grabando. Sí, las van a definir de tal forma de que sean proposiciones simples, ¿no? Es decir, que no hayan varias proposiciones metidas, por ejemplo. A mí no me convendría llamar a P a la proposición hay huelgas y las pérdidas son cuantiosas, por decir algo, ¿no? Bueno, no me conviene hacer esto porque yo tendría dos proposiciones unidas por un conector, ¿no? Yo quiero proposiciones solitas, ¿no? Que se le llama proposiciones atómicas por eso, ¿no? Ok. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Este sí fue sacado de un examen. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va. Dice, de los enunciados que están a continuación, seleccione aquel que no es una proposición. Entonces, recordemos que es una proposición. Una proposición es un enunciado que es o verdadero o falso. Una de esas dos cosas, pero no puede variar, ¿no? O es verdadero o es falso. Entonces, bueno, el número es un cero par, eso es una proposición, ¿no? En este caso es una proposición verdadera, ¿no? Proposición. ¿Por qué tiene valor de verdad? No tiene valor de verdad. Ahí. Bolivia no tiene salida del mar. Eso también es una proposición, ¿no? Es o verdadero o falso. En este caso es verdadero, ¿no? No tiene salida del mar. Entonces sí es proposición, ¿no? Ok, el arte del lenguaje y la comunicación. Eso tiene valor de verdad. No tiene siquiera sentido decir si eso es verdadero o falso, ¿no? Porque es simplemente es como un título, básicamente, ¿no? Es como que yo les diga, ¿cuál es el valor de verdad de la Revolución Francesa? Por ejemplo, un título. Eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? O sea, ¿qué valor de verdad van a tener eso si no están aseverando nada? Simplemente están como que dando un dando un título, ¿no? No tiene valor de verdad. Bueno, no es proposición directamente, ¿no? No tiene sentido aplicarle. Ustedes para verificar si algo es una proposición o no, siempre traten de darle un valor de verdad, ¿no? Y pregúntense si tiene sentido darle un valor de verdad. No es proposición. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La C, ¿no? Le ponemos carita feliz. Por ejemplo, la capital de la provincia de Santa Elena es la Libertad. Eso puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no? En este caso, no me atrevería a decir si es verdadero o falso porque, bueno, no recuerdo. Pero bueno. Dice, la suma de dos números impares da como resultado un número par. Eso es una proposición, es verdadero o falso y de hecho es verdadera, ¿no? Por si a alguien les interesa. De hecho, la D también creo que es verdadera, pero bueno, no quiero quedar mal. Cualquier cosa soy profesor de matemáticas, no de sociales, así que bueno. Entonces, bueno, resumiendo, ¿cómo determinan ustedes si algo es una proposición o no? Simple, ¿no? Ven si tiene sentido hablar del valor de verdad, ¿no? Otra cosa que también tienen que tener cuidado es que la proposición siempre es o verdadera o falsa, ¿no? No puede ir variando, que es algo que sí pasa con los predicados, ¿no? Como les expliqué en la clase. A ver, la contrarrecíproca de si Javier hace el deber, entonces no deposita dinero. Entonces vamos a definir nuestros conectores y luego vamos a definir nuestras proposiciones, ¿no? Aquí tenemos un sí, recuerden que ese sí siempre está actuando como un condicional, un entonces y un no, ¿no? Entonces, ¿y cuáles serían nuestras proposiciones? La primera proposición sería Javier hace el deber, que eso es una proposición, no puede ser o verdadero o falso, ¿no? Y la otra proposición es Javier deposita el dinero, que también es una proposición, ¿no? Tiene valor de verdad. Entonces, bueno, vamos a llamar a P, esto lo hago con palabras. A P vamos a llamarla Javier hace el deber. Y a Q vamos a llamarla a Javier deposita el dinero. Entonces, ¿cuál será la traducción inmediata de esta proposición? Dense cuenta que tenemos un condicional, ¿no? Tenemos, si esto ocurre, entonces no se deposita el dinero. Es decir,
¿Cuál es la condición que debe cumplirse? La condición que debe cumplirse es que Javier haga el deber, ¿no? Si Javier hace el deber, entonces se deposita el dinero. Entonces la traducción, a ver, así, traducción. ¿Cuál será la traducción? A ver, bajamos un poquito. Sería, a ver, subimos esto un poquito. La traducción, ¿cuál sería? Sería, si Javier hace el deber, entonces Javier no deposita el dinero, es decir, la negación, ¿no? A ver si me sale el símbolo de la negación. Bueno, así, ¿no? No Q. A ver, lo hago con letra mejor. Traducción, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo sería aquí? Sería P. A ver. Sería P implica a no Q. ¿Por qué no Q? Por este nodo acá, ¿no? Este nodo aquí. Ok, pero nos piden la contrarrecíproca. Recuerden, ¿qué es la contrarrecíproca? Se los pongo acá, ¿no? La normal contra recíproca. ¿Qué es la negación? Es darle la vuelta, pero negada, ¿no? Entonces hagamos esto por acá. O sea, darle la vuelta, pero negada, ¿no? Por doble negación, la negación de la negación es la proposición original, ¿no? Explica no, P. Entonces, bueno, vamos a traducir eso y luego escogemos la que más se le parezca, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? Sería, si Javier, Javier con mayúscula, Javier deposita el dinero, entonces no estudia, bueno, no hace el deber, no hace el deber. Entonces vamos a buscar la que más se le parezca. Tenemos si Javier no deposita el dinero, no. Si Javier no deposita el dinero, tampoco. Javier deposita el dinero y no hace el deber, tampoco. Si Javier deposita el dinero, entonces no hace el deber, es precisamente lo que nos quedó, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Uy, no quiero hacer eso. La respuesta correcta es la D. Le ponemos carita feliz. Bueno, déjenme anotarlo, ¿no? Que a veces me pongo carita feliz, pero no marco directamente la respuesta. Ahí. C y acá nos quedó la A, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el tipo? ¿Qué es lo que deben hacer en este tipo de ejercicio siempre? Primero, identificar sus conectores. Una vez que ustedes identifican sus conectores, identifican sus propiedades atómicas, ¿no? Y el resto ya, bueno, es traducir, ¿no? Recuérdense que tienen que aprenderse las palabritas estas de ¿cómo se llama? Apréndanse las palabritas estas de la condicional, ¿no? Recuerden que hay ciertas palabritas que le dan la vuelta a la condicional. De hecho, les voy a poner la tabla, porque bueno, este documento lo van a encontrar en la descripción. Entonces, a ver, déjenme poner la tabla. Que la tabla es del autor Moisés Villena, ¿no? Por si alguien de que no es este curso está llegando a ver esta grabación. Entonces, bueno, es el autor Moisés Villena, ¿no? Entonces, por si acaso. A ver, no digan que hago plagio, ¿no? Creo que eso sigue contando como plagio, creo. Pero bueno. A ver. Todas estas de aquí son cosas equivalentes. Todo esto de aquí es equivalente o es una forma de traducir la expresión A implica B. Todas estas son iguales. Entonces se dan cuenta que hay ciertas palabritas que le dan la vuelta. Por ejemplo, miren, B cada vez que A. La forma más sencilla de recordar esto, recuerden, bueno, si supiera hablar. La forma más sencilla de recordar esto es siempre véanlo como una promesa, ¿no? B se cumple cada vez que ustedes cumplen A, ¿no? Entonces siempre véanlo como una promesa y se hace fácil recordar estas palabritas, ¿no? Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, si la proposición A implica B y no C implica B es verdadera, entonces una de las siguientes proposiciones es verdadera. Ok, este tipo de ejercicios son bastante comunes y son bastante sencillos, ¿no? Recordemos, la tabla de la conjunción, perdón. La tabla de I. Tenemos una proposición P y una proposición Q, P y Q, 1, 0, 1.
P y Q es verdadero si solamente si ambas son verdaderas. Entonces esta es falsa, esta es falsa, esta es verdadera y esta es falsa. Entonces bueno, la voy a anotar. Ah, cierto, que en negro no se ve. Entonces te das cuenta que solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si esto de acá es verdadero, si A implica B y no C implica B es verdadero, eso implica que esto de aquí debe ser verdadero y esto de acá debe ser verdadero, ¿no? ¿Verdad? Ok, ¿qué significa que no C implique B es verdadero? Bueno, que la negación de algo sea verdadero, eso implica que este cachito de aquí es verdadero, ¿no? Perdón, es falso. Porque recuerden, la negación de algo falso es verdadero, ¿no? Ok, entonces yo tengo que C implica B. Entonces, bueno, resumiendo, ¿qué tenemos? ¿No? Tenemos lo siguiente. Yo tengo que A implica B, que A implica B es verdadero y que C implica B es falso. Ok, eso es simple y llanamente por la conjunción. Pero ahora recordemos cómo es la tabla de la condicional, ¿no? A ver, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Verdadero, verdadero. Falso, verdadero. Entonces fíjense en lo siguiente. ¿Cuál es el único lugar donde la condicional es falsa? El único lugar donde la condicional es falsa es cuando el consecuente es verdadero, perdón, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Lo cual tiene sentido con la analogía de la promesa, ¿no? Si yo les digo que si hacen A, les doy B, hacen A y no les doy B, les estoy mintiendo, ¿no? Entonces, bueno. A ver ahí. Entonces, bueno, a ver. A ver. Listo. Entonces, yo tengo que, en este caso es la falsa. Ustedes cuando tengan este tipo de proposiciones, siempre empiecen por la más fácil. ¿A qué me refiero con la más fácil? Dense cuenta que en la de acá yo no puedo garantizar directamente nada. ¿Por qué? Porque la condicional es verdadera en tres casos distintos, ¿no? En este caso de acá, en este caso de acá y en este caso de acá. Entonces yo tendría que hacer tres posibilidades, ¿no? Y eso me quitaría mucho tiempo. Entonces, pero sin embargo, cuando es falsa, es solamente una posibilidad, ¿no? Entonces voy a trabajar siempre con el caso en el que me dé una sola posibilidad. Ok, entonces vamos a hacerlo por acá. Como C implica B es falso, eso significa que la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, bueno, C es verdadera y B es falsa. Listo. Entonces, si yo reemplazo, bueno, voy a poner aquí reemplazando. Si A implica, yo sé que A implica B es verdadero, ¿verdad? Pero B es falso. Ya lo acabamos de probar acá, ¿no? A ver, lo voy a poner con otro color. Acabamos de ver acá que B es falso, ¿no? Ok, pero, y aquí viene la magia, ¿no? Tense en cuenta lo siguiente. ¿Yo en qué caso voy a estar? Estoy en este caso acá, ¿no? Donde el consecuente es falso. Y si el consecuente es falso, dense cuenta que ¿cuál es la única que es verdadera? La de acá abajo, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a anotar así con un color verdecito para que se vea por qué estoy llegando a esa conclusión. Ok, y por ese color verde yo concluyo, ¿verdad? Que la primera es verdadera, es falsa, perdón. ¿Por qué? Porque bueno, si fuese verdadera, ¿qué me quedaría? Uno implica cero, ¿no? Y eso es falso. Pero acá tengo que es verdadera, ¿no? Por tanto, la única posibilidad es que A sea falsa. Entonces, bueno, resumiendo, ¿a qué hemos llegado? Vamos a hacerlo por acá. Bueno, por acá abajo, de hecho. Resumiendo, ¿a qué hemos llegado? Hemos llegado a que A es falsa, B es falsa, C es verdadera y D es falsa, ¿no? Hemos llegado a eso de ahí. Ah, no, no hay D, perdón, solamente C.
Hemos llegado a eso de ahí. Y bueno, ahora solo debemos reemplazar, ¿no? Voy a copiar esto acá abajo, porque bueno, tengo memoria de pez y me olvido. Entonces vamos a copiar esto acá abajo. Entonces bueno, súper sencillo. Simple y llanamente reemplazamos. Nos dicen la verdadera. ¿Cuánto nos quedó C? 1. La negación de 1 es 0. Entonces esto aquí es 0. B. Vamos a hacerla acá. ¿Cuánto nos quedó A? 0. ¿Cuánto nos quedó C? 1, ¿no? 0 implica 1, verdadero. Entonces, bueno, esta es la respuesta, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer las otras para que quede más claro, ¿no? ¿Por qué 0 implica 1 es verdadero? Bueno, me voy a mi tablita. 0 implica 1, verdadero, ¿no? Voy a mover esto un poquito, para que sea un poco más prolijo. Ok. Entonces, A, bueno, A nos quedó falsa directamente, ¿no? Entonces, esa automáticamente es falsa. B y A nos queda 0 y 0, ¿no? Que eso también es falso. No B y A nos queda 1 y 0, que también es falso, ¿no? Recuerden que la V invertida, que es la I, solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas. Entonces, respuesta correcta, B. Por supuesto, ustedes en un examen, en la primera que encuentran la verdadera, ya avanzan a la siguiente pregunta, ¿no? Ustedes no pueden perder tiempo en el examen. Sin embargo, yo aquí les explico todas bueno, por cuestiones pedagógicas, ¿no? Ok, este es un poco parecido al tema ¿cómo se llama? De, es un poco similar al tema de traducciones, pero no es como tal una traducción, ¿no? Ok, chequen lo siguiente. Aquí me dan una serie de proposiciones y me pregunta cuál es una proposición verdadera de acuerdo a las opciones. Entonces primero vamos a empezar sacando A y B, ¿no? O sea, el valor de verdad de A y B. Vamos a hacerlo por acá. A ver, la primera. Dice, todos los números reales se los puede expresar como un número fraccionario. Falso. ¿Por qué falso? Raíz de 2 pertenece a los reales, pero raíz de 2 no es fraccionario, ¿no? No es fraccionario. Entonces esa de ahí es falsa. Entonces déjenme cambiarle color a esto que no me gusta. Vamos a hacerlo abajo, o sea, vamos a hacerlo abajo. Porque es que no me gusta. Vamos a hacerlo acá. A ver, A es falsa, ¿no? ¿Cómo sabemos que es falso? Raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 pertenece a R, pero no se puede escribir como fracción, ¿no? Como fracción de enteros, cuidado. No es fraccionario. Fraccionario. A mí ese concepto de fraccionario no me gusta, pero bueno, el SPO lo usa bastante, ¿no? No es fraccionario. ¿Qué es un número fraccionario? Un número fraccionario es la división en dos enteros, ¿no? Siempre y donde el entero de abajo es distinto de 1 o de 0 también. Y bueno, raíz de 2 no es racional, ¿no? Es decir, no se puede escribir como una fracción de enteros, por tanto no es fraccionario. Entonces la primera es falsa. Dice B, algunos números decimales no son racionales. Esa es verdadera, ¿no? Verdadera. Por ejemplo, el raíz de 2 también, ¿no? Recuerden que el raíz de 2 es un número decimal. Aquí, no sé a qué se refiere con decimal. Yo asumo que se refiere con decimal a que no sea entero. Pero bueno, eso de decimal no se suele usar en matemáticas, pero bueno, el ESPO lo usa. No es un valor que nosotros usemos. O sea, no es una definición que usemos. Pero bueno, recuerden que raíz de 2 es 1.41 y bueno, infinitos decimales, ¿no? Infinitos decimales. Ok, la C. Entonces ya vamos a encontrar, dice que algunos, ¿no? Algunos. Recuerden, acá me dice que todos los números reales son fraccionarios. Entonces, con que yo encuentre uno que no lo cumpla, ya es falso, ¿no? Porque si digo que todos la cumplen y estoy encontrando uno que no la cumple, es falso. Si me dice que algunos números no son racionales. Ah, perdón, me dice algunos números no son racionales. Aquí les tengo que poner otro valor. Bueno, más fácil aún, ¿no?
1.41. 1.41 es 141 sobre 100, ¿no? Y esto pertenece a los racionales. Entonces, a ver, pertenece... Ah, estaba bien el ejemplo anterior, perdón. No sé leer. Ok, repito. Algunos números decimales no son racionales. Basta con encontrar uno, ¿no? Recuerden que si me dice que alguno lo cumple, basta con que uno lo cumpla. Y bueno, el raíz de 2 es un número decimal, ¿no? O sea, tiene 1.41 e infinitos decimales. Y no es racional, ¿no? Es uno de los, quizás el ejemplo más clásico de un número irracional. La C dice, el cuadrado de algunos números irracionales son racionales. ¿Verdadero? ¿Por qué? Porque, bueno, raíz de 2 es irracional. Bueno, vamos a ponerlo así, es irracional. Es irracional. Pero raíz de 2 al cuadrado, que es el cuadrado de ese número, es 2, que es racional, ¿no? Recuerden que todo número entero es racional, ¿no? Entonces, existen números irracionales cuyo cuadrado es racional. No todos, cuidado, no todos. Existen números irracionales cuyo cuadrado también es irracional. Ahí hay que tener cuidado. Por ejemplo, pi al cuadrado sigue siendo irracional. Entonces, bueno, ya tenemos el valor de verdad de cada una de esas cositas, ¿no? Entonces, simplemente reemplazamos. Acá, ¿qué me queda? Me quedaría B o C, que sería 1 o 1, implica 0, ¿no? Y eso es equivalente a 1. 1 o 1 es 1, ¿no? 1 implica 0 y eso es falso, ¿no? Entonces esa de ahí es falsa. Luego, B y C, 1 y 1, implican a no A. ¿Cuánto es A? A es 0. No A sería 1, ¿no? Entonces esto es equivalente a 1 implica 1 y esa es verdadera. Entonces efectivamente la respuesta correcta es esta y le ponemos una carita feliz. La C, vamos a hacerlas todas, ¿no? Recuerden, ustedes en un examen llegan a la respuesta y avanzan. Pero bueno, yo por cuestiones didácticas voy a hacerlas todas, ¿no? B y A sería 1 y 0, sí solamente sí, 1, ¿no? Porque C es 1. Pero 1 y 0 es 0 y 0 si solamente 1 es falso. C y A. C y A también es 1 y 0, si solamente sí 1, lo cual implica que 0, si solamente sí 1, lo cual es equivalente a 0, ¿no? Recuerden, la I solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas. Y bueno, luego tenemos C, que es 1, implica A, 0 y 1, ¿no? Y eso es equivalente a 1 implica 0, que es falsa. Entonces, bueno, efectivamente era la respuesta número B. Bueno, perdón, la literal B. Ok. Entonces ya terminamos con lógica, ahora vamos a hacer un... Lógica no... Se dan cuenta que los ejercicios de lógica son súper sencillitos, ¿no? Entonces, bueno, también uno de ustedes me comentó hoy en clase que quería un poquito de álgebra. Entonces vamos a hacer este ejercicio de álgebra de aquí. Y de aquí paro el video y hago la siguiente parte, que es estos ejercicios de funciones, ¿no? Para que tengan las clases separadas por videitos, para que no se agobien, ¿no? No se les haga difícil. Difícil en el sentido de que, bueno, puedan ver este video, dejarlo y luego ver el otro cuando estén en las ganas de estudiar matemáticas. A ver. Miren lo siguiente. Chequen lo siguiente. Cuando les dice esto de considerando los valores para los cuales está definida la expresión algebraica, lo que les dicen es que no se preocupen y si pueden simplificar, simplifiquen. ¿Se acuerdan que cuando nosotros trabajamos en funciones, a veces no podíamos simplificar, ¿no? Teníamos que poner restricciones como que x distinto de 2 para poder simplificar. Esto que les dice de considerando los valores para los cuales está definida es que les dicen que no se preocupen, que no hay ninguno de esos problemas. Ustedes simplifiquen, si ven algo que se puede simplificar, simplifiquen. Entonces miren que este ejercicio parece complicado, pero es súper sencillito. ¿Por qué les digo que parece complicado? Porque ustedes podrían pensar que hay que hacer carita feliz y toda la vaina, y bueno, por ahí podrían demorar mucho tiempo. Pero fíjense en lo siguiente, que raíz de m menos raíz de n por raíz de m más raíz de n al cuadrado, ¿a qué es igual esto? A raíz de m menos raíz de n por la raíz de m más la raíz de n por la raíz de m más la raíz de n, ¿no? Y si se dan cuenta que aquí tengo el primero. Se acaba de caer algo en mi cuarto. What the fuck? Bueno.
A ver, me desconcentré. Tenemos el primero menos el segundo por la suma del primero por el segundo. Y si o no que esto sería raíz de m al cuadrado menos raíz de n al cuadrado, ¿verdad? Por la raíz de m más la raíz de n. Cuando les pongo la propiedad por acá, por si se olvidan de la propiedad, esa propiedad sí pónganla con rojo y con el color más chillón que tengan en toda su cartuchera, porque esa propiedad es ultra útil. A al cuadrado menos b al cuadrado es lo mismo que a menos b por a más b. Entonces yo se las voy a poner con rojo. Y ya está, ¿no? Porque esto de aquí, ¿cuánto es? Raíz, el cuadrado de la raíz de m, los cuadrados matan las raíces, ¿no? ¿Y qué me quedaría? Me quedaría m menos n por la raíz de m más la raíz de n. Entonces, dense cuenta que ¿qué acabamos de probar? Acabamos de encontrar que todo esto, ¿verdad?, es igual a esto. Entonces, si yo reemplazo, vamos a reemplazar acá abajo, ¿no? A ver, un poquito más chiquito porque, bueno, si no la veo me olvido, tengo memoria de pez. Y eso no es broma, legítimamente, tengo memoria como de 3 segundos. Raíz de m menos raíz de n sobre la raíz de m más la raíz de n al cuadrado sobre m menos n menos 2 raíz de n más raíz de m. ¿A cuánto va a ser igual a esto? Bueno, reemplazamos. ¿Cuánto nos quedó esto de acá arriba? Esto acá arriba nos queda m menos n por la raíz de m más la raíz de n sobre m menos n. Menos, aplicamos propiedad distributiva, menos por más, menos, ¿verdad? Y menos por este más, menos, ¿no? Bueno, dense cuenta que aquí tengo todo esto de acá y todo esto de acá está acá abajo. Entonces, bueno, simplifico y me queda raíz de m más raíz de n menos 2 raíz de n menos raíz de m. ¿Verdad? Entonces, bueno, raíz de m menos raíz de m se matan, ¿no? Y raíz de n menos 2 raíz de n sería menos raíz de n, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la, bueno, la B, ¿no? Y aquí se la deja marcada, pero igual les hago la carita feliz porque queda chévere. Entonces hasta ahí sería el repaso de lógica y un poquito de expresiones algebraicas. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta la pueden dejar en los comentarios, ¿no? O si quieren un poco más repaso de esto, también lo pueden dejar en los comentarios y veo si me da tiempo les hago otro repaso. Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por escuchar, por ver el video, ¿no? Entonces, eso sería todo. Chao.